Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Barona, coordinador del área de egresados, y les damos la bienvenida a todos ustedes a la conferencia Las telecomunicaciones pre y post pandemia, análisis y recomendaciones. Hoy nos acompaña Julián Cardona Castro, ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Los invitamos a todos a participar en este conversatorio que la Universidad del Cauca, el área de egresados y ACECauca ha preparado para ustedes. Un espacio académico, un espacio desde el centro de pensamiento que ACECauca viene trabajando y que es importante para analizar diferentes temas de importancia a nivel regional y nacional. Para un aporte, el crecimiento, desarrollo y calidad de la academia y de la sociedad. Un tema que pensamos que es bastante interesante, el tema de las telecomunicaciones. Sabemos que hemos tenido muchas dificultades y nos tocó pensar de una manera diferente en esta pandemia. Los colegios, las universidades, las empresas, el teletrabajo, las clases a través de las redes sociales, esta conectividad que, si bien hace muchos años el mundo se lanzó a la era de las telecomunicaciones, pero que nos hemos dado cuenta que nos falta mucho camino para ponernos al día. Así que le damos la bienvenida a Julián para que nos comente y nos hable sobre este tema tan importante y nos pueda dar unas luces con esas recomendaciones en la época de post-pandemia. Bienvenido, Julián. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Queremos desde la Asociación de Egresados de la Universidad del Cauca dar un cordial saludo al señor rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, al doctor Juan Carlos Barona, director del área de egresados, a la Junta Directiva de ACECauca en cabeza del ingeniero Carlos Manquillo y al Centro de Pensamiento Lumen, que es el centro de pensamiento creado por la Asociación de Egresados para realizar los estudios que sean necesarios para orientar al país y a las políticas públicas en el mejor desarrollo y para así lograr la mejor calidad de todos nuestros habitantes. Las telecomunicaciones pre y post pandemia, análisis y recomendaciones. Esta conferencia es una conferencia sobre Colombia, sobre la situación que estamos viviendo y tiene todo un análisis de los últimos 11 años. Es una conferencia orientada y signada por los conceptos técnicos y de ingeniería, pero mirados dentro del marco de la legislación colombiana. La presentación podría uno decir que es el segundo tema más importante que ha existido después del tema de la salud, porque es el que ha permitido a las personas comunicarse y poder llevar un mensaje a todos sus familiares. La agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene una introducción, tiene un análisis de la Ley 1341 del 2009, tiene un análisis de la Ley 1978 del 2019, promulgada el año pasado. Vamos a mirar la situación de la conectividad de banda ancha de alta velocidad en el país, en la pandemia y pospandemia, para recomendarle al gobierno nacional y generalmente a todas las instituciones del Estado unas directrices para componer y redireccionar la política pública que hasta el momento hemos tenido. En esta introducción vamos a decir que la humanidad ha tenido decenas de pandemias, pero nunca una con una poderosa infraestructura digital como la que tenemos el día de hoy para enfrentar el virus. La pandemia está acelerando la transformación digital de la sociedad y principalmente los hogares.
La pandemia ha exacerbado la enorme brecha digital existente en la banda ancha fija. La pandemia nos remitió a los hogares, pero hemos encontrado que los hogares están desconectados o muy mal conectados, sin conexiones de banda ancha fija de alta velocidad. Durante la pandemia, las telecomunicaciones dejaron de regirse por las libres fuerzas del mercado, a pasar a ser un servicio público esencial. Hay algunos juristas que hablan que la pandemia ha creado de nuevo la idea de que las telecomunicaciones sean un servicio público fundamental para las diferentes sociedades. La pandemia está llevando a los estados a incluir en su pacto social el bienestar digital, es decir, la conectividad digital. Además, desnudó los errores y aciertos de las políticas públicas de los diversos gobiernos en los últimos años. Es bueno comentar en este punto que no solamente ha sido Colombia, sino varios países de la región latinoamericana los que han llegado a esta situación tan dramática de tener los hogares desconectados. Esto no ha sucedido así en países y en regiones como Asia, Europa y Estados Unidos. Podemos ver hoy que los Estados Unidos en las últimas 2 semanas prácticamente se están recuperando económicamente gracias a toda su infraestructura que tenían para teletrabajo y teleeducación. Y como último punto de la introducción, tenemos que durante la pandemia los niveles de tráfico cursado por Internet han estado en valores manejables. Pero esto no ha sido tanto por la capacidad de las redes, sino por la falta de accesos fijos suficientes en los hogares para ejecutar teletrabajo y teleeducación. Por esa razón es que durante la pandemia la hora pico no ha sido durante el día, ha sido entre las 6 y las 10 de la noche, lo que significa que ha estado más orientada hacia el entretenimiento y es allí donde las telecomunicaciones móviles han prestado un servicio, pero no así las telecomunicaciones fijas. Comencemos por mirar la Ley 1341 del 2009, la cual fue promulgada el 30 de julio del 2009. Esta ley trajo aspectos positivos. Por ejemplo, fue una ley muy esperada en su momento, llevábamos más de 10 años sin tener una reunificación de la legislación, la cual estaba en los periodos anteriores por tipo de servicios. Esta ley unificó los servicios del sector en torno a la convergencia tecnológica, es decir, hubo el primer reconocimiento legal del concepto de ingeniería de la convergencia tecnológica, de que los servicios iban todos unidos a través del protocolo IP para llegar a los diferentes hogares y allí abrirse en las diferentes modalidades. Esta ley reorganizó el sector y sus funciones alrededor del concepto de servicio público. A pesar de que la ley eliminó un aspecto del servicio público de las telecomunicaciones, lo mantuvo como concepto general. Vamos a ver cómo fue esta ley. En azul ustedes pueden ver los aspectos más importantes y es lo que queremos relevar. Sin embargo, tenemos la descripción de todos los aspectos de la misma ley. Fue una ley en esencia de telecomunicaciones. Sin embargo, se denominó de TIC. Cambió el nombre del Ministerio de Comunicaciones por el Ministerio de TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto ha traído un problema porque hoy tenemos 2 ministerios que están dedicados a la tecnología. El recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Tecnologías de la Información. Por eso, esto lo consideramos que fue una decisión equivocada que debe ser corregida en el inmediato futuro. Introdujo el concepto de TIC, pero no se refirió a las tecnologías de la información. Si ustedes miran la ley 1341, en ninguno de los aspectos de ella se encuentra incorporado el concepto de tecnologías de la información. No se dijo si iban a estar reguladas o no iban a estar reguladas. Al final quedaron dentro de las libres fuerzas del mercado y esto también ha traído algunas consecuencias no deseables. Estuvo orientada a las telecomunicaciones móviles, que es lo que se ha denominado últimamente como la brecha de acceso. Reguló el espectro radioeléctrico, las contraprestaciones, creó la ANE, el FONTIC, la CRC,
y se llama la CRC, Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Eliminó la categoría de servicios públicos domiciliarios. Esto lo consideramos inconveniente desde esa época y dijimos que no se debía eliminar porque ahora vemos cómo los hogares nunca recibieron el apoyo necesario y hoy en día se encuentran desconectados. Cambió esta ley la ecuación mundial de las telecomunicaciones promulgada por la OIT, que es que las comunicaciones son la sumatoria de las telecomunicaciones y las TIC. Por eso, por el concepto denominado de TIC únicamente lo cambió por el de TIC llamado Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mantuvo los servicios de televisión independientes y manejados integralmente por la ANTV. No habló de la banda ancha fija en los hogares y aquí aparece este concepto. Se habló, como lo decíamos, de las telecomunicaciones móviles. Las telecomunicaciones móviles en los últimos años han estado muy desarrolladas y apoyadas por el gobierno nacional y en todos los países. Ellos tienen mucho dinero para formar asociaciones, gremios y solicitar las mejores condiciones para el desarrollo de este servicio. Sin embargo, los hogares y las banda ancha fija y las telecomunicaciones fijas no tienen ese tipo de apoyos y de recursos para avanzar y para poder desarrollarse. Esta ley trajo estas incógnitas. ¿Cuál es el verdadero concepto totalizador del sector? ¿Cómo debe llamarse este sector? ¿Qué son las comunicaciones? ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿Qué son las TIC? ¿Qué cambios trajo la ley? Desaparece el concepto de comunicaciones y la ley dijo, ¿se deben regular las tecnologías de la información? No. Las telecomunicaciones dijeron sí, se deben regular con la ley 1341. Entonces fue una ley que trató una parte del problema, pero generó otras dificultades como el buscar la denominación de cómo se debe llamar el sector y esto ha traído consecuencias en el desarrollo del mismo. ¿Qué dice la UIT? La UIT dice que el sector debe llamarse sector de TIC y telecomunicaciones. Recordemos un concepto técnico. Las TIC son todos aquellos equipos y aparatos que se encuentran cerca del usuario y que le permiten procesar la información y enviarla. ¿Qué son las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones es la transmisión de la información de un punto a otro sin cambio en su forma y en su contenido. Estos dos conceptos son complementarios y no son suplementarios. La ley 1341 los volvió suplementarios y esa fue, a nuestro modo de ver, una equivocación. ¿Qué teníamos antes de la ley 1341? Teníamos el Ministerio de Comunicaciones, el sector de comunicaciones, la Comisión de Regulación y las TIC eran las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es la gráfica, llamemos así, de cómo el mundo denomina a este sector, un sector de comunicaciones que está compuesto por equipos de telecomunicaciones, que son las redes de las telecomunicaciones móviles y fijas, y las TIC o tecnologías de la información, que en los Estados Unidos se llaman servicios de información. Entonces la ecuación mundial que maneja la UIT es comunicaciones igual a TIC más telecomunicaciones. Esto también está determinado por la Real Academia, ya lo vamos a ver más adelante, cómo se fundamenta en el idioma castellano esta descripción que coincide con la descripción técnica y de ingeniería que deben de tener la ecuación mundial de comunicaciones. Esto es muy importante porque dependiendo de cómo se denominen las cosas es cómo se desarrollan las políticas. Por esa razón vamos a mirar en este aspecto qué dijo el Senado de la República cuando la ley 1341 estaba siendo estudiada. El concepto del Senado de la República fue que definitivamente no se le cambiaba el nombre al ministerio por considerar que el que posee es más genérico y contiene a las TIC. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? Pasó que luego de que el Senado de la República dio este concepto, el proyecto fue a la Cámara y a una conciliación entre Senado y Cámara, y esto trajo como consecuencia que allá le hicieron el cambio, un cambio
que a todas luces hoy nos hace tener dos ministerios de tecnología, que es una situación equivocada. Vamos a mencionar ahorita un poco más adelante el tema de Brasil y de México, cómo ellos han definido esto de una manera mucho más precisa, y no somos los colombianos desafortunadamente los que lo hemos hecho de la manera más correcta, de acuerdo como está establecido por la OIT y por las normas del idioma. ¿Qué fue lo que pasó? La imprecisión técnica, que se originó como una imprecisión técnica de la ley 1341, fue haber pluralizado un sintagma que en español es la decodificación de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo establece la academia y como lo establece la ingeniería. Este tipo de pluralización lo hicieron digamos, las personas que dirigían el sector en el país, buscando incorporar a las telecomunicaciones como dentro del concepto de TIC. Y al final, lo que el país hizo fue una versión nacional denominada Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual no es correcta. Este fue el gráfico que Colombia terminó haciendo, teniendo un ministerio y un sector de TIC donde tampoco volvió a tocar en la ley 1341, como ya lo dijimos, las tecnologías de la información, y dejó a la CRC manejando las comunicaciones y las telecomunicaciones como un subconjunto de este sector. La versión nacional, que hoy en día se habla, por eso en Colombia solo se habla del sector TIC, es sector de tecnologías de la información y comunicaciones. Todo eso por la pluralización que se hizo por parte de algunas personas, a las cuales se les hizo caer en cuenta que esto era un error, pero no lo tomaron en consideración, y hoy en día somos, en el contexto latinoamericano y casi a nivel del mundo, el único país que tiene este tipo de denominación. Esto obviamente tiene implicaciones en el desarrollo de las políticas, como lo veremos más adelante. En su época, en el año 2010, en el año 2009, la Academia Colombiana de la Lengua nos informó que efectivamente el sector de TIC se llamaba Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto es lo que se llama la decodificación de una sigla que está regida por una normatividad de la lengua, que además tiene unas implicaciones técnicas, como ya lo vimos, para poder desarrollar las políticas públicas. ¿Qué consecuencias ha traído el hecho que nosotros hayamos denominado este sector como no lo hace nadie? Y aquí vamos a aprovechar para hablar del caso de Brasil y de México. México, en la Constitución, en el artículo 6 de su Constitución, tiene la definición del sector como sector de tecnologías de la información y la comunicación en singular, y las telecomunicaciones. Y Brasil hace 4 días cambió su organización, volviendo a rescatar el nombre del Ministerio de Comunicaciones, el cual se encontraba involucrado dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Hace 4 días tomaron la decisión de volver a crear el Ministerio de Comunicaciones. Las consecuencias que nos ha traído el haber hecho esta denominación ha sido para las empresas colombianas. Todas las empresas colombianas listadas como automatización, comercio electrónico, servicios financieros, educación virtual, teleeducación, telemedicina, teletrabajo, se han visto perjudicadas en su competencia a través del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, que se denominan servicios de información, cuando vienen al país a competir con las empresas colombianas, ellos están exentos, como lo dice acá, no tienen ninguna restricción ni están sujetos a responsabilidades. Porque en los Estados Unidos, desde que se creó el Internet, estos servicios se dejaron de libre competencia para buscar que el Internet se desarrollara eficientemente. Esto en Colombia ha traído consecuencias de que a todas las empresas, para instalar un cajero electrónico, para poner unos terminales de teleeducación, telemedicina, teletrabajo,
los colombianos y las empresas residentes en Colombia son catalogadas como empresas de telecomunicaciones y están sujetas a todas los impuestos, las contraprestaciones que no tienen los extranjeros cuando vienen. Entonces, aquí podemos ver una de las consecuencias prácticas de la mala denominación o de la inadecuada denominación del sector dada por la Ley 1341, la cual fue aprobada hace 11 años. Pasemos ahora a la nueva ley aprobada hace un año prácticamente, que se denomina la Ley 1978 del 2019. Esta ley, que fue muy polémica, como todos ustedes recordarán, pues tiene una serie de inconvenientes, sobre todo en el manejo de los medios públicos. Representó un retroceso que estaba ya en la Constitución del 91 establecido, que la televisión debería ser un servicio independiente y no manejado por los gobiernos de turno. Sin embargo, esta ley, aquí fue donde se presentó tanta polémica, porque el regulador que se denominó y que se constituyó no es totalmente independiente del gobierno. Y además la televisión, los medios públicos, incluso la televisión pública, pasó bajo el mando del actual Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muchas personas se preguntaron si era necesaria esta ley, porque volvemos al hecho de que fue una ley que se orientó de nuevo hacia las telecomunicaciones móviles. No está mal que un país impulse las telecomunicaciones móviles. Como lo hemos dicho, son un sector de mucho dinero que tiene mucho apoyo y tiene el poder suficiente para solicitar los mejores desarrollos en espectro radioeléctrico y en todos sus aspectos para poder progresar. Lo malo de los gobiernos y de los estados, y ha pasado en varios países de América Latina, es haberse dejado obnubilar por esta situación y haber abandonado lo que hoy en día, durante la pandemia, hemos encontrado totalmente desconectado, que son los hogares. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley, como aquí lo mencionamos, es aumentar la certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional. En realidad, en telecomunicaciones no se debe utilizar la palabra modernizar. En telecomunicaciones uno no se moderniza, uno se actualiza, porque si esta fue la modernización a través de esta ley, pues entonces la próxima ley de telecomunicaciones, ¿cómo la vamos a denominar? Esas son de las apreciaciones que no son técnicas y no se entiende cómo el Congreso de la República y los gobiernos en algunas ocasiones no buscan el apoyo técnico necesario para que haya una precisión de todos estos aspectos. Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital. Potenciar la vinculación del sector privado al desarrollo de proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas a los agentes del sector. Si ustedes observan, este objeto para nada habla de las telecomunicaciones fijas, para nada habla de los hogares, que el 50% de los hogares pertenecen a personas sin los recursos económicos suficientes. Los hogares no tienen la fuerza y el poder suficiente para poder en un momento determinado pues hacerse escuchar. Entonces, toda esta ley volvió otra vez a tener estos aspectos. Es una ley de telecomunicaciones y nuevamente se denomina de TIC. Sigue siendo una ley de telecomunicaciones, o sea, aquella que rige las telecomunicaciones móviles y las telecomunicaciones fijas. Mantiene el nombre del ministerio, conserva el mismo problema que ya hemos visto y que hemos mencionado, que ha creado un desajuste, la ley 1341, en el sector, que no se ha resuelto ni se resolvió con esta ley. Mantiene la imprecisión técnica que ya vimos en cuanto a la denominación de pretender que las TIC sea el sector. Hay muchos expertos colombianos
que a veces critican a los países latinoamericanos, sobre todo en las conferencias internacionales, porque dicen que están equivocados al mantener las TIC y las telecomunicaciones como complementarias. Lo que muchos no se han dado cuenta es que los equivocados en realidad hemos sido nosotros y somos los que tenemos que ajustarnos a como lo denomina la OIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta ley, la nueva ley, está orientada de nuevo, como la ley 1341, a las telecomunicaciones móviles. El espectro se aumentó a 20 años. Se regularon las obligaciones de hacer, las contraprestaciones y otros elementos correspondientes. Se creó la Comisión de Regulación de Comunicaciones como un regulador único convergente, pero que no es independiente. Sigue teniendo al ministro de turno, rigiéndola, presidiéndola, y eso hace que el organismo no sea independiente. No logramos, por eso hubo tantas críticas a esta ley en cuanto se refiere a la independencia del ente regulador. Incorporó las redes y servicios de televisión, liquidando a la ANTV, y tuvo un retroceso de 28 años respecto de la Constitución del 91, que estableció en esa época que los medios públicos de televisión deben de ser independientes del gobierno de turno, para que haya democracia, libertad de expresión y respeto de los derechos humanos. Porque recordemos que cuando pertenecen al gobierno de turno, pues indudablemente la política va a estar por encima de las decisiones de las comunicaciones. Y el derecho a la información es un derecho humano que debe ser independiente de acuerdo con la Constitución que estaba establecida, pero la ley la incorporó al ministerio. Es decir, podemos en un momento determinado ver que una concesión pueda no ser dada o dada a alguien regida por el concepto de política, y eso es inconveniente. No trata el tema de las OTT, creó un fondo único que unió el fondo de las comunicaciones, que se llamaba FONTV, y el de la televisión, FONTV, y el de FONTIC, que es el de las telecomunicaciones. Y nuevamente dejó de lado la banda ancha fija o la conectividad de los hogares. Por eso hoy en la pandemia no podemos hacer teletrabajo, teleeducación, la gente está desconectada, tiene solamente sus teléfonos celulares, que son telecomunicaciones móviles, pero que no sirven para teletrabajar o teleeducarse. Y mantiene la categoría de los servicios como servicios de conectividad. Ahora vamos a ver las estadísticas. En esta parte de las estadísticas nos hemos basado en el cuarto informe del trimestral del Ministerio, que fue promulgado en abril del 2020. Todas las cifras que vamos a ver a continuación son cifras oficiales. Las vamos a mirar para examinar la conectividad fija de los hogares, que se llama la brecha digital de productividad, porque es verdaderamente a través de las conexiones fijas que las personas pueden teletrabajar o teleeducarse. Y vamos a mirar las cifras de la conectividad móvil como un complemento, porque podemos decir que en los últimos años la conectividad móvil ha tenido un buen desarrollo en Colombia. Miremos cuántos accesos fijos a Internet se tienen en el país. Se tienen 6.96 millones de accesos, lo cual significa una penetración por cada 100 habitantes de 14.5, de los cuales una parte son corporativos y otra parte son residenciales. Vamos a ir llevando un poco este número de los residenciales presente para mirar los resultados. Los accesos fijos por tecnología están distribuidos el 59.5 por cable, el 21.7 por XDSL y solamente el 13.8 por fibra óptica, que es la tecnología que que tiene mayor capacidad para transmitir la información. Hoy en día, tener accesos por XDSL o ADSL es una tecnología ya en obsolescencia. Por lo tanto, vemos que prácticamente
el país de estos 13.8, que casi todos están ubicados en Bogotá, porque son impulsados por la ETB, pues son los mejor conectados. Entonces vemos que en general la conectividad y la cantidad de tecnología que tenemos para los hogares es supremamente deficiente. Recordarán ustedes que muchas personas que se comunican por Zoom y por todas estas plataformas tienen que desconectar el video porque solamente pueden trabajar o conectarse a través de audio, porque la velocidad de subida es muy mala, ya que precisamente estos accesos XDSL son asimétricos. La fibra óptica da enlaces simétricos. Por ejemplo, esta presentación se está haciendo a través de una fibra óptica de la ETB, con una velocidad de 100 megabits por segundo y puede tener perfectamente, es simétrica para tanto de subida como de bajada. Ahora miremos los hogares. ¿Cuántos hogares hay con acceso fijo en Colombia? De acuerdo con las cifras oficiales, el 42.52%. Eso es muy bajito. Es menos del 50% de los hogares, que en Colombia hay 13.5 millones de hogares, considerando, de acuerdo con el DANE, 4 personas por hogar. Miremos los hogares que tienen mayor velocidad a 10 megabits por segundo, solamente el 21%. Y esto, de acuerdo a la última definición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es banda angosta. Entonces, tenemos el 42.52% de los hogares conectados en las principales ciudades, ya lo vamos a ver en cuáles departamentos, pero solo el 21 mayor de 10 megabits por segundo, lo cual es una velocidad de bajada muy baja para uno poder hacer teletrabajo, teleeducación y también entretenimiento. De acuerdo con las estadísticas, las personas que no tienen ningún acceso fijo en sus hogares en Colombia en este momento, de acuerdo al DANE y al Ministerio, a las cifras establecidas por el informe del Ministerio, son 25 millones de habitantes. Esto es una cifra que es casi el 50% de la población colombiana que hoy se encuentra desconectada, y hemos visto cómo en muchos casos en la televisión algunos niños buscando con su celular subirse a los árboles o a los techos de sus viviendas, tratando de coger algún tipo de señal a través de las telecomunicaciones móviles, que, como ya hemos dicho, es una brecha de acceso, pero no permite ni teletrabajo ni teleeducación. Miremos qué dice la OCDE, y aquí vemos a la derecha donde está Colombia. Dentro de los 37 países de la OCDE, Colombia es el último en conectividad a los hogares, en conectividad fija, y ven ustedes que nosotros estamos en 14.5% y países como Suiza están en el 46%, Francia en el 47%. De América Latina solo tenemos por encima a México, acá un poco más adelante, y a Chile, lo que significa que aún América Latina se encuentra muy desconectada en sus hogares, y ha sido la gran brecha que ha desnudado, la brecha de la gente más pobre del país y de América Latina, la que ha desnudado la pandemia. La pandemia nos envió a los hogares y llegamos a los hogares y estábamos o mal conectados, o poco profesionalmente conectados, o totalmente desconectados. Y aquí vemos dentro de los 37 países cómo Colombia se encuentra en el último lugar. Vamos a mirar las regiones en otra gráfica, las regiones de Colombia. Si vemos que hay alguna región que esté por encima de este promedio, podría uno decir que podría entrar dentro del rango de la clasificación de la OCDE. Miremos acá las pocas regiones que conforman solo el 21%, que es Risaralda, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, que están por encima del promedio del 14.5%. Es decir, el 80% de Colombia se encuentra por debajo de alguna competitividad internacional. Son verdaderamente el país desconectado en telecomunicaciones fijas. Y esto ha sido
pues una constante durante los últimos años, y ni aún las leyes que se han hecho han servido para que Colombia resuelva esta brecha digital, que es una brecha social y es una brecha geográfica que hoy la pandemia ha desnudado y que ha impedido que nosotros podamos sostener al menos en algo la economía o incluso recuperarnos, como ya lo está haciendo Estados Unidos por su gran infraestructura. El DANE nos dice que el 43.4% de las viviendas, que como ya dijimos son 13.5 millones de viviendas, no tienen acceso a Internet. Tienen algún acceso a Internet, pero el DANE es mucho más crítico, porque dice que a fijo o móvil, los cálculos que nosotros hicimos dan que el 42.25% están con los hogares sin acceso fijo. El DANE dice que algo de fijo o algo de móvil, solamente el 43.4%. La nueva ministra de las TIC establece o ha dicho que lo importante es que el 70% de nuestro país esté conectado. Y miren la cifra que ella menciona, donde dice que el objetivo del 2020 es que el 47.8% de los hogares tengan internet fijo, que es exactamente la cifra del DANE, aumentada en el proyecto de 500.000 hogares que hoy en día está haciendo el ministerio, que tampoco van a resolver el problema, y es la misma cifra que nosotros tenemos calculada, más el valor de esos 500.000 hogares que están publicitando ahora con algún subsidio en los estratos 1, 2 y 3, o por lo menos con un valor muy bajo. Pero miren cómo los ejecutores de la política pública en Colombia hablan de conectado, pero no dicen cómo. Lo que se ha conectado en esos hogares no es banda ancha de alta velocidad, sino banda angosta. Miremos qué ha pasado con la teleeducación. Ya vimos qué pasó con el teletrabajo y cuáles son los resultados de la conexión de los hogares. Esta estadística que ustedes ven acá tiene como fuente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el laboratorio de la Universidad Javeriana, y dice que el 96% de los municipios no pueden implementar la educación virtual. El 66% de los estudiantes de colegios públicos no tienen computador. En las zonas rurales, solo el 9% de los estudiantes disponen de un computador. Los centros urbanos, el 63% tiene acceso a Internet, y en las áreas rurales esto solo se cumple en el 16%. En las universidades, solo el 38% de los estudiantes no ha podido acceder, solo el 37% no ha podido acceder a clases virtuales por falta de Internet. Y el nivel de analfabetismo digital o de apropiación digital entre los maestros es considerable. El 48% de los rectores de colegios públicos y el 12% de los colegios privados consideran que sus docentes no tienen capacidades para manejar la educación virtual. O sea, lo más grave es que aún los docentes no están preparados para manejar la educación virtual. Esta estadística que fue promulgada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas dice además y le pide al gobierno nacional que por favor resolvamos la conectividad de los hogares, porque en el momento que vuelva a suceder otra tragedia o que vuelva a suceder otra pandemia, nosotros tenemos que tener a nuestros alumnos conectados para poder hacer teleeducación. Esta estadística es la de las telecomunicaciones móviles. Como hemos dicho, las dos leyes precedentes estuvieron muy orientadas a favorecer las telecomunicaciones móviles, pero lo que tenemos que caer en cuenta es que las telecomunicaciones móviles no nos permiten hacer ni teletrabajo ni teleeducación. Estas estadísticas son complementarias, como hemos dicho. Hoy en día tenemos 30.9 millones de acceso, lo que da una penetración del 61%, de los cuales 12.59 millones son de suscripción y 18 son de demanda. Y la tecnología 4G ha aumentado en un buen nivel.
El número de líneas de telecomunicaciones móviles en Colombia es de 66.28 millones, con una penetración de 131.6. Es buena penetración. Los accesos a conexiones con velocidad de bajada mayor a 10 megabits por segundo son 20 millones, o sea, comparados con los 30 millones, es más del 50%. Sin embargo, la ministra saliente, la ministra Constaín, el 5 de diciembre del 19 expresó que hay 10 millones de colombianos que se conectan por Internet con 2G y 3G todavía, lo cual son tecnologías a todas luces en este momento ya obsoletas. Lo que el mundo está conectando a todos sus usuarios es en 4G. El señor Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, dijo que llevamos un cubrimiento del 30% en 4G versus el 60% que tiene Argentina, Chile o Brasil. A pesar de todos los apoyos, a pesar de todos, digamos, las ayudas y las colaboraciones y los aportes que el Estado y los gobiernos han hecho a las telecomunicaciones móviles, todavía en ese aspecto tenemos mucho para desarrollar. Sin embargo, durante la pandemia han sido un soporte importante, al menos para los temas de entretenimiento y para los temas de comunicación. Miremos la velocidad, la Liga Mundial de Velocidad de Banda Ancha Fija, de banda ancha en el mundo. Esta es una estadística que hace esta institución inglesa apoyada por la Universidad de Princeton y de Google. Colombia está en el puesto 131 de 207 países examinados. De 207 países examinados, tiene una velocidad de 3.48%. El año pasado, en el 2018, estaba en el puesto 114, bajó 17 puestos en velocidad. Entonces, esta es la velocidad que se mide a través de los cables internacionales y vemos cómo el país tampoco está mejorando en esta velocidad. Comparémonos un poco aquí a mano derecha con Taiwán, España, Estados Unidos. Comparémonos con los más cercanos como Panamá, que tiene 8.09 megabits por segundo, y México, que tiene 6.02 megabits por segundo, comparado con 3.48 que tiene Colombia. Este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que crear mucha más velocidad a nivel internacional e instalar muchos más equipos, de tal manera que cuando tengamos la necesidad de conectarnos, claro está que si no tenemos las conexiones, pues indudablemente tampoco podemos generar la cantidad de información para ir subiendo en este rango. Pero si nos comparamos con Estados Unidos, tiene el 32 con España el 36.02 megabits por segundo. Entonces, esto es una situación muy complicada para el país y vemos cómo las telecomunicaciones han estado en un momento muy crítico durante la pandemia. Entonces, ¿cuáles han sido los 4 errores que se han cometido? Eliminar el carácter de servicio público domiciliario, descuidar la conectividad, o casi la conectividad de banda ancha fija de alta velocidad hasta los hogares, o sea, la brecha de productividad. La ley 1341 ocasionó un desajuste que no hemos resuelto. Y todos nuestros funcionarios, todos nuestros gestores de la política pública siempre han pregonado la conectividad de Internet, en lugar de pregonar la conectividad de banda ancha de alta velocidad. Por esa razón, pues estamos en la situación donde no tenemos el soporte en la pandemia. Ya en la época, ya miramos las telecomunicaciones móviles y las fijas, vamos a ver qué ha hecho el gobierno nacional en el periodo de pandemia. Estos fueron los decretos que expidió el gobierno nacional y aquí podemos ver 2 aspectos. 15 medidas expidió el gobierno nacional para colaborar con el pueblo colombiano y con el país en la solución de las dificultades durante la pandemia. Una fue que se declararon a los servicios públicos como esenciales y otra fue la suspensión temporal de la neutralidad de red. También el gobierno con este decreto ha tratado de que los teléfonos móviles sirvan para teleeducación
y ha dado acceso gratuito al portal móvil, pero ven ustedes cómo cuando esto debiera ser soportado por las telecomunicaciones fijas, pues en medio de las dificultades se trata que a través de los teléfonos móviles los niños puedan aprender o puedan hacer teleeducación, lo cual es absolutamente impráctico. El gobierno nacional estableció un mínimo vital, dijo que hasta 5 millones de líneas móviles les iba a regalar 100 minutos y 1 gigabyte de manejo de datos, lo cual es poco, pero pues al menos es un auxilio que el gobierno nacional estableció en los meses 22, 23 y 27 de abril como mínimo vital para las clases menos favorecidas. Pero ven ustedes que solamente para 5 millones de usuarios de prepago, cuando los usuarios de prepago pues son el 80%, son casi 24 millones de líneas en prepago en Colombia. Miremos qué pasó con el tráfico de Internet. Ha habido muchas expresiones de satisfacción de los operadores y de los funcionarios que dicen que el tráfico lo ha podido soportar las redes. Sí, es cierto, pero miren ustedes cómo ha oscilado el tráfico alrededor del punto central de 72 terabytes, que es el promedio diario, y miren ustedes que el efecto neto es prácticamente cero. Incluso en el mes de mayo hubo una compresión del tráfico, porque como lo dice la misma CRC, y por eso traje esta gráfica, hay unas gráficas más actualizadas, miren ustedes aquí abajo a mano derecha, donde dice, lo anterior muestra que el crecimiento en el tráfico obedece más a contenidos de entretenimiento que a actividades como el teletrabajo o las clases virtuales. La misma Comisión de Regulación pues da la razón de que el país ha podido estar soportado solamente para comunicaciones y para entretenimiento, pero no ha podido hacer teletrabajo ni teleeducación, ni ayudar a la economía en todos sus aspectos. El presidente de la República utiliza un lenguaje que probablemente por ser una persona bastante conocedora de estos temas, él dice, estaba expresando el 23 de agosto del 2019 que con la nueva ley se iba a llegar con internet de banda ancha de alta velocidad al 70% del país. La promesa es que en los próximos 3 años, o sea, hasta el 2022 que va este gobierno, el país pueda tener banda ancha de alta velocidad en el 70% del país. Pero eso no es lo que están ejecutando los ministerios y los organismos encargados de esta política, porque lo que están ejecutando son esto. Hoy en día, el proyecto de 500,000 hogares, donde con tarifas muy bajas para los estratos 1 y 2, el gobierno nacional está haciendo un impulso muy importante, solamente está dando 5 megas, que es muy por debajo de 10 del 20% que vimos que tienen los hogares, y esto es banda angosta. Entonces, si miramos la expresión del presidente de la República, pues una cosa es esta expresión de principios que tiene un concepto técnico que debe significar que a los hogares se les debe hacer una agenda digital que pueda verdaderamente llevar banda ancha a todos ellos, o al menos al 70% como lo promete el actual gobierno, pero otra cosa es la que están ejecutando el ministerio, dando una velocidad que es bastante insuficiente para cuestiones de teletrabajo y teleeducación. Y miren ustedes lo que pasa en Bogotá. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá le vende a usted 50 megas y durante 6 meses le regala 80. Y durante la pandemia, a las personas que tienen menos de 100 megas les están obsequiando, incluso hasta el mes de junio, 25 megas más. O sea que son hogares que tienen 125 megas, mientras que los planes del gobierno son de 5 megas. No vamos a salir nunca de la brecha digital de los hogares y no vamos a poder soportar una nueva tragedia o una nueva pandemia o solucionar la resiliencia que debe tener las redes para mejorar la economía en este momento.
Entramos a la última parte de la presentación, que son las recomendaciones, porque no solamente consiste en hacer los análisis, ver qué ha pasado durante la pandemia, ver dónde están los problemas, sino cuáles deberían ser las soluciones. Las tres primeras propuestas de solución son el resolver el desajuste creado por la ley 1341 en cuanto al nombre del ministerio, que como mencioné, hace 4 días Brasil volvió a crear este ministerio que había eliminado desde el año 2012. Denominar el sector como debe ser para recuperar el concepto de telecomunicaciones y poder seguir y poder hacer las políticas públicas necesarias para impulsar a los hogares en el desarrollo de sus telecomunicaciones. No olvidar a los pobres y a las personas que no tienen comunicaciones y que están en los hogares y que no tienen ni gremios, ni asociaciones, ni el poder económico para que reivindiquen sus necesidades. Crear una superintendencia de comunicaciones. Este es el sector más grande de servicios públicos en Colombia. Tiene 91 millones de internet. Este sector es un sector que ya requiere una superintendencia especializada para que resuelva todos los problemas y conflictos de los colombianos. No se debe seguir hablando de conectividad de Internet. Como lo menciona el presidente de la República, debe hablarse de banda ancha de alta velocidad como política de Estado y discutir si después de la pandemia dejamos el servicio público como esencial para que siga teniendo el soporte del Estado. El Estado en las telecomunicaciones fijas debe salir de ser recaudador, debe salir de ser regulador, a ser partícipe del desarrollo de esta política, porque así lo ha hecho México. México creó en agosto del año pasado una empresa estatal sin ánimo de lucro para llevar telecomunicaciones a los hogares que no tienen cómo conseguirla. Es conectar bien a los ciudadanos. Elaborar una agenda digital para los hogares, exclusivamente con la nueva definición de banda ancha de la resolución 5161 del 2017, esa resolución que comenzó a regir el 1 de enero del 2019, establece que banda ancha en Colombia es cuando se tienen 25 megabits por segundo de bajada y 5 megabits por segundo de subida, que hoy en día ningún hogar la tiene excepto aquellos que tienen fibra óptica. Porque si ustedes ven, como decíamos, que solo el 20% tenía más de 10 megabits, indudablemente ninguno tiene esto. Ni siquiera hay banda ancha como lo establece la propia regulación colombiana en los hogares. Entonces, debe reestructurarse en una para los hogares. Elaborar un plan nacional de banda ancha fija. Hace más de 11 años se ha venido insistiendo que se haga este plan de banda ancha para poderle dar a los 7.76 millones de hogares, que son el 57.48% que no tienen conectividad y que la deben de tener para poder trabajar, para poder tener teleeducación, telemedicina, hacer comercio electrónico en condiciones de buena y excelente velocidad para que se puedan comunicar no solamente con Colombia, sino con el mundo. Y elaborar un plan de resiliencia digital que incluya la portabilidad numérica fija para hacer frente a futuras tragedias, considerar la creación de una empresa estatal sin ánimo de lucro para desplegar la conectividad de banda ancha fija en los hogares. Esto lo tienen todos los países y en los países latinoamericanos lo tiene Brasil, lo tiene México. Y Chile está haciendo los estudios porque se encuentra en una situación muy similar a Colombia, donde indudablemente necesita impulsar esta brecha, cerrar esta brecha de productividad, que es donde la gente puede trabajar y continuar con todos los apoyos de las telecomunicaciones móviles, que es la brecha de acceso para podernos comunicar y hacer entretenimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Julián. Creo que
los datos que nos has entregado son muy interesantes. Además, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, parece que viviéramos en un mundo diferente al que nos presenta frente a la conectividad. Hay algunas preguntas, Julián, que nos hacen. Una de ellas es, con esta información que nos presentas, ¿se podría garantizar en Colombia una educación de calidad en las condiciones tecnológicas en las que estamos? No, no, como se dijo a lo largo de la presentación, la desconexión de los hogares llega a tal magnitud que indudablemente los estudiantes, y como vimos en la estadística del, del, de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Matemáticas, elaborada con base en las informaciones de la Universidad Javeriana, pues aún los mismos docentes no se encuentran totalmente capacitados, más en el sector público que en el sector privado, para manejar las nuevas tecnologías. Estas son estadísticas colombianas, son estadísticas oficiales, son estadísticas que están allí y han sido tomadas de los organismos públicos, por lo tanto la respuesta es no. Ok, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿los medios privados están aliados en temas políticos para las normas y las leyes que se ha sacado el gobierno, como Caracol y RCN? No lo sabemos, digamos que la empresa privada siempre trabaja en defensa de sus intereses y eso pues es legítimo en un sistema capitalista, eso es absolutamente legítimo. Son los gobiernos los que deben controlar que esas solicitudes pues se puedan satisfacer adecuadamente, pero que no se descuiden las labores sociales. Por eso es tan importante que después de la pandemia el país discuta si las telecomunicaciones las debe dejar como esenciales, como las tiene actualmente en los decretos de emergencia económica durante estos meses de pandemia, para poder que el Estado vuelva a tomar la labor social en aquellos sectores como los hogares que se encuentran desconectados. Entonces, no es malo que la empresa privada busque sus reivindicaciones y sus mejores resultados. Lo malo es cuando los estados se les olvida y quedan obnubilados un poco por esos requerimientos y se les olvida la verdadera labor social que estas telecomunicaciones tienen, porque si algo es claro, es que después de las redes de salud, las telecomunicaciones son vitales para sostener la calidad de vida, para sostener la calidad psicológica de las personas que se encuentran encerradas en cuarentena y para poder hacer productividad, para poder trabajar. Muy bien. Carlos Iván Fernández nos pregunta, ¿la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, ya se ha pronunciado sobre las recomendaciones para el gobierno nacional? Sí, yo he visto algunas comunicaciones, pronunciamientos públicos no, pero al menos sí he visto algunas comunicaciones en ese sentido, pero no han sido debidamente difundidas y no conozco si hayan centrado su petición en que verdaderamente hay que reivindicar la labor social de las telecomunicaciones. Y como lo dije a lo largo de la presentación, las únicas regiones que no se equivocaron fueron Asia, Europa y Estados Unidos. Hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra, en este momento es obligatorio que todos los nuevos hogares que se construyan se conecten con fibra óptica de velocidad de gigabits por segundo. Esto indudablemente es un avance. Nosotros, la ETV en Bogotá vende 100 megabits por segundo y eso pues para nosotros es un avance muy importante, pero en Inglaterra ya se está hablando de conectar el 80% de los hogares en gigabits por segundo, altísimas velocidades. Cada vez el video consume más cantidad de recursos y entonces los enlaces tradicionales no son suficientes para soportar las nuevas redes.
Bien, otra pregunta que nos hacen es, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, está hablando de retornar a las clases de manera presencial y de manera virtual. Entonces, en las condiciones que se encuentran actualmente las telecomunicaciones, ¿es recomendable volver a clases de esta manera presencial y virtual? Bueno, ahí ya pues habrá que hacer los estudios pertinentes al tema de la salud para ver si se logran mantener las condiciones de aislamiento social y las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. El virus no ha desaparecido. El virus, lo que podemos hacer es hacerlo más lento en su difusión hasta tanto aparezca la vacuna o hasta tanto aparezca también un tratamiento adecuado que pueda hacer más llevadera la enfermedad para aquellas personas que se contagian. El híbrido podría ser suficiente, pero hay que ver, como vimos en las estadísticas, que la mayoría de los estudiantes pues no tienen la posibilidad de hacer educación virtual. Entonces solamente en las grandes ciudades se podría hacer esa solución. Sin embargo, en el 80% del país, como vimos en las estadísticas, no existe esa posibilidad tan clara de que se pueda mezclar la virtualidad con la presencialidad. La presencialidad, pues ya la decidirá el gobierno dependiendo de las cuestiones sanitarias. Julián, en las cifras que nos has presentado, miramos de una manera general cómo está esa conectividad. ¿Cuál es la diferencia de conectividad entre la zona urbana y la zona rural? Bueno, hay dos tipos de brechas. Vamos a dividir, digamos, los conceptos en dos grandes conceptos. El concepto de las telecomunicaciones móviles y el concepto de las telecomunicaciones fijas. Entonces, el concepto de las telecomunicaciones móviles, pues tenemos nuestros teléfonos móviles, nuestros teléfonos celulares, y por allí podemos hacer comunicaciones y podemos tener entretenimiento. Eso, digamos, que ha podido ayudar mucho en la pandemia a las personas. También en las telecomunicaciones móviles se pueden hacer algunas aplicaciones financieras, se pueden pagar las cuentas, se pueden mirar los extractos bancarios, se pueden hacer muchas tareas financieras. Pero las tareas importantes de productividad solamente se pueden hacer desde los hogares a través de las telecomunicaciones fijas. Entonces, ahí sí hay una gran brecha. Está la brecha en las ciudades, que es la brecha social, o sea, la brecha entre los estratos económicos. Hoy en día, en una ciudad como Bogotá, pues los estratos altos tienen muy buenas telecomunicaciones, tienen fibra óptica, tienen maravillas que les permiten comunicarse, mientras que las personas de menores estratos dentro de la misma ciudad tienen una brecha social que hace que estén muy mal conectadas. Y la brecha geográfica es la que existe entre la parte urbana y la parte rural. Esa brecha es mucho más grande. Y es mucho más grande porque como se dejó abandonada prácticamente, pues hoy en día nadie pensó. Lo que pasa es que la pandemia nunca nadie se la imaginó y nunca nadie pensó que en el planeta un día cualquiera la gente tuviera que irse para la casa y estar confinada, encerrada, en cuarentena. Nadie se lo imaginó. Por eso, solo los pocos países que pensaron en que esto debía solucionarse, lo solucionaron. Y hoy en día, pues el teletrabajo en los países europeos, asiáticos y Estados Unidos es una realidad. En el de nosotros, en nuestro país y en los países latinoamericanos, hay leyes de teletrabajo, pero no hay conectividad. Es decir, uno ha escuchado mucho a los grandes expertos nacionales e internacionales decir que es que este no es un problema de cables, que este no es un problema de redes, sino un problema de imaginación, un problema de buscar cómo desarrollar la transformación digital y cómo llegar a la economía digital. No,
lo primero que toda sociedad debe tener es la conexión, es la conectividad. Si no hay la conectividad, no hay manera de hacer transformación digital, economía digital, recuperación económica. Y eso es lo que la pandemia descubrió, exacerbó, puso en evidencia que nosotros estábamos en Colombia desconectados en los hogares y, como lo menciono, no es un problema nuestro únicamente, sino de varios países latinoamericanos. Eso también implicaría que no solo el problema es de conectividad, sino que también hay un problema de tipo cultural, en la medida en que la conexión se utiliza más para temas, por ejemplo, recreativos, de distracción, y no para desarrollar las actividades como telestudio y teletrabajo. Claro, las telecomunicaciones tienen una circunstancia, no la llamemos un problema, es que hay que aprenderlas a manejar. Eso se llama apropiación tecnológica o apropiación digital. Entonces, junto con la conectividad, se debe desarrollar un plan de apropiación tecnológica para que las personas aprendan a manejar y sobre todo las personas de mayor edad, las personas de más de 50, 60 años que siempre son un poco más reacias al manejo de estos aspectos tecnológicos, porque las personas hoy en día, si tienen la conectividad y tienen la apropiación tecnológica, prácticamente pueden hacer todas las tareas que requieran de gobierno, la interrelación con el gobierno, presentar su declaración de renta, interactuar con los bancos, interactuar con los amigos, hacer todas las tareas que se requieran a través de las redes de telecomunicaciones. Ese es uno de los objetivos del mundo, de la economía digital, que las personas puedan tener la posibilidad de desarrollar todas las tareas desde su hogar o desde su oficina con buena conectividad y con apropiación. Entonces el tema cultural es muy importante, pero es el paso que va adjunto o anexo, adosado a la conectividad. Lo que tenemos que volver es a lo fundamental. Tenemos que decir que primero conectemos a las personas para poder luego desarrollar los pasos sucesivos de economía digital y de transformación digital, no solamente de las empresas, sino de las personas, porque la transformación digital también va para las personas en el sentido de que pueden desarrollar todas sus tareas desde su hogar o desde su oficina. En alguna parte mencionabas que los docentes no están preparados para esto nuevo. O sea, significa una transformación digital en el tema de la educación, pero también una transformación pedagógica y educativa. Claro, verdaderamente la teleeducación requiere una transformación total. Vimos cómo el 45% y el 32% en los públicos, decían los rectores, los propios rectores, que en el sector público el 42, 43% y en los privados el 30 y pico por ciento, el 32, 33% de los profesores no sabían manejar las tecnologías digitales. Esa estadística es establecida por la Universidad Javeriana y está promulgada o divulgada por la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas. Eso ha traído como consecuencia de que hay muchos profesores no saben manejar la virtualidad. Entonces, hay que hacer una gran tarea. El gobierno nacional debe utilizar todo lo que ha pasado en la pandemia para reestructurar todo lo que hemos hecho en los últimos años, que hemos desarrollado una parte de las telecomunicaciones, sobre todo aquellas que son las telecomunicaciones móviles, pero hemos dejado de lado las telecomunicaciones fijas o las de los hogares, como decíamos. Carlos Garzón, un comentario. Excelente, maestro Julián Cardona. Mil gracias a usted y a la Universidad del Cauca por compartir su conocimiento y su valiosa experiencia sobre las comunicaciones. Un abrazo. Una pregunta de Jaime Natera. ¿Cómo se extendería la implementación de fibra óptica? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la fibra óptica
es una comunicación vía un cable de fibra óptica. Hoy en día, tecnológicamente, es la comunicación que más cantidad de información permite transmitir y es la que mejor calidad puede darle a cualquier usuario o a cualquier empresa. Como lo mencionábamos, en Europa, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, las conexiones por fibra óptica son, digamos, las privilegiadas. Sin embargo, nosotros tenemos obviamente una geografía muy difícil que hace que sea mucho más complicada llevar fibra óptica a todos los 13.5 millones de hogares que tenemos en Colombia, de los cuales están desconectados 7.7 millones, según las mismas cifras del gobierno nacional. Entonces, hay que buscar mecanismos que permitan hacer que el Estado cree algunos subsidios, algunas exenciones, de tal manera que las redes de fibra óptica, que hoy ya están extendidas en muchos municipios de Colombia, porque Colombia tiene una red de 27.000 kilómetros de fibra óptica, pero esa fibra óptica hoy llega a las cabeceras de los municipios, pero falta la conexión que se llama de última milla, que es la que debe llegar hasta los hogares. Esa conexión de última milla es necesario que el Estado cambie su política, y esa es la recomendación que estamos haciendo. Y no somos una excepción a la regla. Yo mencionaba cómo México, con el actual gobierno, creó en julio del 2019 CFE Telecomunicaciones e Internet, que es una sociedad que allá se llama paraestatal, aquí se podría llamar sin ánimo de lucro o industrial y comercial del Estado, que busca ya ser partícipe de la política, porque esos sitios no son rentables. Esos sitios no son atractivos para los operadores tradicionales que buscan una rentabilidad que es legítima. Entonces el Estado debe volver atrás y tomar la decisión si crea una empresa estatal. Brasil tiene una que se llama Telebrás. México acaba de crear una. Chile está pensando. Pero hay que buscar una solución o hacerlo a través de privados, pero habrá que el Estado subvencionar y crear los subsidios, pero para poderlos crear necesita darle un concepto, y el concepto es que las telecomunicaciones sean un servicio público esencial o un servicio público fundamental, lo que eliminó hace 11 años la ley 1341 a nuestro modo de ver equivocadamente, porque eso trajo como consecuencia que las telecomunicaciones fueran solo a sitios rentables. Y entonces ahí tenemos las consecuencias hoy. Lo rentable está cubierto, pero lo menos rentable, lo que no es rentable, o la gente pobre del país no tiene telecomunicaciones para conectarse. Eso significaría, Julián, que el gobierno lo primero que tendría que hacer el gobierno es decretar las telecomunicaciones, esta conectividad, como un servicio público esencial el cual debe garantizar específicamente el Estado y no la empresa privada. Exactamente. La pandemia, y en la época de la pandemia, el decreto 444 que expidió el gobierno nacional estableció que las telecomunicaciones eran un servicio público esencial por 4 meses, que ya están por terminar. La recomendación es que se mantenga ese concepto jurídico para que el Estado tenga la responsabilidad de asumir la conectividad de los más pobres, que tenga la responsabilidad de asumir la responsabilidad de aquellos hogares que no tienen quien los defienda, quien los promocione. Por eso se quedaron abandonados, porque como no tenían vocero, pues indudablemente quedaron desconectados. El Estado ahora debe cambiar el papel.
Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que está tratando de establecer el mínimo vital que el gobierno está obsequiando en estos 3 o 4 meses de 100 minutos mensuales y 1 GB mensual, que es un mínimo vital que está obsequiando pagado por el gobierno. Está cursando un proyecto en el Congreso de la República para establecer un mínimo de internet gratis para la gente. Hay que discutir que sea para las telecomunicaciones móviles y las fijas también, porque si no se vuelve un regalo para entretenimiento. Y no es la idea. La idea es que lo que se pueda dar como obsequio de parte de un mínimo vital sea utilizado para productividad. El grave error que se comete es cuando las telecomunicaciones solamente son estudiadas, analizadas para entretenimiento, porque el entretenimiento no da productividad. Cuando los estados no comprenden este concepto, pasa lo que está pasando. Entonces, por eso se ha dicho que las telecomunicaciones móviles son de acceso. Es para que yo pueda acceder, comunicarme, ver una película, pero cuando yo debo trabajar y debo producir un documento y debo hacer una actividad productiva o debo hacer teleeducación, que es una actividad productiva para educarme, para estudiar, tiene que desarrollarse otro concepto que son las telecomunicaciones fijas, o debe impulsarse. Y los países que han ido entendiendo esto han vuelto a retomar la línea. Países como, ya lo he dicho, México y Brasil son los más claros ejemplos de esta situación. Los países desarrollados nunca se equivocaron, nunca dejaron esto de lado y hoy en día, pues podemos decir, podemos ver hoy las bolsas de valores de los Estados Unidos que prácticamente están recuperadas al nivel que tenían en febrero, mejor dicho, como si no hubiera pasado ninguna pandemia. Nosotros no hemos comenzado la recuperación y quién sabe cuánto nos tardaremos, además por esta falta de resiliencia en las redes. No tenemos las redes para que la gente pueda trabajar y pueda ayudar a recuperar la economía. Muy bien, Julián. Diego Alexandra Sarria nos dice que muchos datos que no se sabía. Mil gracias, Julián. Y Carlos Iván Fernández nos dice cómo ha sido la gestión y la política de la Minty en esta crisis de pandemia. Y esto lo uno a otra pregunta que hay es, ¿valdría la pena volver a la televisión educativa como se la tuvo hace muchos años y que esto pueda llegar a todas las zonas rurales y urbanas? Empecemos por la segunda, que es más fácil. El gobierno nacional tomó 15 medidas, de las cuales yo mencioné 3 que eran las más relevantes también desde el punto de vista de ingeniería, como el tema de neutralidad de red, el tema de servicio público esencial. Pero en la televisión hoy en día el gobierno nacional la está tratando de utilizar para teleeducación. Sin embargo, el concepto de teleeducación es bidireccional. Entonces no hacemos mucho haciendo educación por televisión, que se está utilizando, así como mencionamos que los teléfonos móviles estaba dando gratis una aplicación para que los niños pudieran acceder a una aplicación de educación virtual, y que veíamos en la televisión como algunos niños trataban de subirse a los árboles o a las montañas tratando de coger señal, al menos para poder a través de un teléfono móvil tener teleeducación. Entonces, el problema de la educación a través de la televisión es que es unidireccional. No permite interactuar el profesor y el estudiante. El objetivo de las telecomunicaciones fijas, cuando son bidireccionales y que son simétricas, es que yo puedo tener al profesor e interactuar con él como si lo tuviera presente. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, esas herramientas son buenas, pero no son suficientes. Por eso, lo mejor es que se haga un plan nacional de banda ancha fija en Colombia
y esto lo hemos mencionado hace más de 11 años, pero vuelvo y lo repito, como no es rentable y como los hogares no tienen, pues, los grupos económicos que los apoyen, pues, indudablemente han quedado abandonados. Respecto al trabajo del ministerio, pues, en medio de la pandemia, pues, se han tratado de hacer los esfuerzos, el ministerio está promocionando estos 500.000 hogares en banda angosta, que como vimos es de 5 megabits de bajada, aunque el presidente de la República insiste en que debe ser banda ancha de alta velocidad. Él tiene claro este concepto y por eso lo hemos utilizado en la presentación, porque es un concepto técnico muy importante y que debe ser así. Y no decir, no, pues nosotros sí queremos conectar a todo el mundo, pero ¿conectar cómo? Hay que conectar con calidad, conectar con suficiente banda ancha para que la velocidad de la información pueda ser bidireccional y el video, que es lo que consume más recursos de la banda ancha, pueda ser útil. Pues el ministerio ha hecho los esfuerzos, pero yo creo que la recomendación que desde el Centro de Pensamiento Lumen, que pertenece en este momento que nació dentro del grupo de egresados de la Universidad del Cauca, le recomienda al gobierno nacional es reestructurar la política. Hay que reestructurar la agenda digital de Colombia. Hay que hacer un plan nacional de banda ancha para los hogares. Hay que seguir las recomendaciones del mismo gobierno de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que dice que la banda ancha son 25 megabits de bajada y 5 de subida, que no tienen nadie, muy pocas personas en Colombia, solamente el 13% de los hogares que tienen fibra óptica. Entonces, pues la recomendación no se va a solucionar de un día para otro, pero al menos dar los pasos en política pública para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Bueno, Julián, ahí estás colocando un tema para el Centro de Pensamiento y la Universidad del Cauca, es justamente sentarse con las facultades, los programas que tienen relación con el tema, el programa de ciencia política, el programa de ingeniería, y pensar junto al Centro de Pensamiento esa política y hacerle la propuesta al gobierno a través del Congreso. Entonces, ahí ya queda una tarea pendiente. Nos dejamos una tarea para que empecemos a pensar esa política. De lo contrario, pues vamos a seguir en la misma situación. Rosana Alegría Fernández me pregunta, ¿cómo hacer para integrar ingenieros recién egresados en el mejoramiento de la conectividad en la ciudad de Popayán, teniendo en cuenta que este es uno de los factores críticos que este confinamiento ha revelado? Lo que hemos dicho en la presentación, la pandemia develó la enorme brecha digital social que tenemos en Colombia y que tenemos que resolver. El problema de los problemas no es identificarlos, lo importante de los problemas es resolverlos. No se trata tampoco, hemos hecho una historia de estos últimos 11 años para comprender por qué pasó lo que pasó y dónde están los puntos para resolverlos. La manera de integrar es que si el gobierno nacional comienza a liderar esta nueva política pública, esta reestructuración, y no debe tener temor en regresar a lo que antes teníamos. Antes teníamos unas políticas públicas de telecomunicaciones que se acercaban mucho a los usuarios. Cuando teníamos la empresa nacional de telecomunicaciones, Telecom, llegábamos hasta los confines más recónditos de la geografía nacional. Pero cuando vino todo este modernismo de las telecomunicaciones y la venta de las empresas, se dijo en todos los países, las telecomunicaciones son para los privados. Bueno, las dejamos a los privados, hicieron muy bien las telecomunicaciones móviles, pero se quedó abandonado las telecomunicaciones sociales, que son las de los hogares, las de los pobres, las de los que no tienen recursos. Entonces, hay una gran tarea y ahí se podrán incorporar muchos profesionales. En la medida en que esta política pública la impulse el gobierno, pues imaginémonos para conectar 7.7 millones de hogares
que no están conectados. Hoy están conectados 5.7 millones, o sea, el 42.25%, menos del 50%. Dicho por la actual ministra, vimos la transparencia donde ella dice que al final del 2020 habrá 45.7% de hogares conectados, menos del 50%. Entonces, habrá una gran cantidad de trabajo, pero debe ser liderado por el gobierno porque las empresas privadas, por no ser rentable, este tipo de actividades de conectividad no las van a afrontar. ¿Cuál es el costo o cuál sería el costo? Nos dicen de esta conectividad. Digamos, el gobierno tendría que invertir muchos recursos para lograr esto. ¿Cuánto sería ese costo de esta conectividad? Bueno, indudablemente, como lo vimos en la presentación, el gobierno ha fusionado el fondo de las TIC que se tenía en la ley 1341 con el fondo de la televisión. El grave problema o la circunstancia que se está presentando es que el fondo se está desfinanciando. Se está desfinanciando porque se están haciendo unas concesiones que van a hacer que los ingresos sean menores. Por ejemplo, las obligaciones de hacer que se establecieron en la nueva ley, en la 1978 del año pasado, establece que una parte del pago del espectro radioeléctrico pueda ser en obligaciones de hacer. La semana pasada, el gobierno nacional, con motivo de la emergencia económica y de la emergencia sanitaria, promulgó un decreto para disminuir las contraprestaciones de los operadores de 2.2% de los ingresos brutos a 1.9%. Entonces, el fondo, que debería ser la base de los recursos para el servicio universal y para poder impulsar todas estas políticas, pues está sufriendo un proceso de financiamiento muy preocupante. ¿Cuánto puede costar? Pues indudablemente hay que entrar a hacer unos cálculos de ingeniería porque tenemos sitios muy remotos, tenemos sitios donde al final en la última milla probablemente tendremos que llegar con telecomunicaciones inalámbricas, pero tratar de hacer una red, y por eso hay que hacer un plan nacional de banda ancha fija. Pues yo quisiera tener el dato a la mano, pero hay que hacer un plan que no se ha hecho en más de 11 años. Entonces, hay que hacerlo y cuantificarlo para poder decir, poder llegar con él. Ya Colombia ha avanzado mucho porque ha invertido en la fibra troncal que tiene ya, digamos, por todo el país de 27.000 kilómetros, que ya está en las cabeceras. Ya hay una parte hecha, pero hay que hacer los cálculos para ver cuánto cuesta para llegar con última milla a los hogares. Ojalá, es un ideal, se pudiera llegar a todos los hogares con fibra óptica. El presidente de la República dice el 70% al final del gobierno del presidente Duque. Bueno, eso también sería maravilloso, pero no vemos en ninguna parte dónde está establecido este plan. Entonces, yo sí creo que el Centro de Pensamiento Lumen, la Universidad del Cauca, que además tiene una de las facultades más extraordinarias en telecomunicaciones y en electrónica en Colombia y en el mundo, puedan afrontar los análisis para proponerle al gobierno que cambie el rumbo de esta política y que haga una nueva agenda digital donde incorpore los hogares para que tengan la conectividad. Y ahí pues saldrán los cálculos exactos que pide la persona que participa sobre estos costos. Gracias, Julián. Carlos Iván Fernández nos dice: felicitaciones, ingeniero Julián Cardona, por la excelente conferencia. Gracias a la Universidad del Cauca por abrir este espacio. Esperamos que este tipo de conferencias se sigan programando y tengan una nutrida asistencia y participación.
El doctor Danilo Reinaldo Vivas, rector de la universidad, nos dice, la brecha digital entre el campo y la ciudad está fuertemente ligada al abandono sistemático de lo rural en nuestro país ante el empoderamiento del urbano. ¿Cómo hacer para que el campo colombiano pueda acceder a esos bienes tecnológicos que le permitieran avanzar en su propio desarrollo y reducir tan profundas inequidades, específicamente el sector agropecuario, un renglón importante de la economía regional y nacional demostrado en estos días de la pandemia? Ya lo mencionamos que esta es la brecha geográfica, que también, pues obviamente, y ya la conocíamos. No la desnudó propiamente la pandemia, sino ya la conocíamos. ¿Cómo solucionar esta circunstancia? ¿Cómo llevar la tecnología? El Estado debe cambiar su política pública. No pueden seguir las telecomunicaciones en manos de los privados, porque los privados siguen desarrollando las telecomunicaciones en aquellos sitios donde son rentables. Y eso es totalmente correcto. Uno no puede decirle a la empresa privada que haga negocios para perder dinero. Eso es correcto. Lo que el Estado debe decir es, donde ustedes no pueden hacerlo, yo tengo que intervenir. Y es ahí donde el Estado debe cambiar, y es la propuesta que estamos haciendo en el día de hoy en el Centro de Pensamiento Lumen, en unión con la Universidad del Cauca, es haciendo recapacitar al Estado colombiano y a través de los gobiernos, del gobierno actual y de los próximos gobiernos, y al Congreso de la República, que hay que cambiar la política, porque no podrá haber telecomunicaciones en un sitio donde no es rentable. Y entonces, ¿quién la va a resolver? El campo o los sectores pobres de las ciudades no va a resolverla la empresa privada. Ahí es cuando el Estado y los países que han comprendido eso han cambiado su política y han diseñado de nuevo unos empresas estatales. Otros han tomado los recursos del Fondo Universal, que ya los mencionamos, y han hecho negocios contratos con los privados para que los privados desarrollen esas telecomunicaciones. Pero no puede seguir el Estado colombiano tomando los fondos del Fondo de Servicio Universal únicamente para programas de capacitación, para programas de aplicación, que son muy importantes, pero de pronto podría ser que se están despilfarrando muchos recursos cuando debían orientarse primero en conectar a las personas, primero en conectar a los hogares, primero en conectar a aquellos sitios que no son rentables y que jamás una empresa privada llegará a perder dinero. Le toca al Estado asumir esa responsabilidad y por eso dejar a las telecomunicaciones después de la pandemia como un servicio público esencial o fundamental, como un derecho de los ciudadanos, hace que más adelante ellos tengan el derecho a decir, quiero conectividad, porque estar conectado es un derecho humano. Hoy en día es un derecho a la información, es un derecho a conocer la sociedad de la información, a prepararme, a poder ilustrarme, a conocer el mundo. Es un derecho del ciudadano y el Estado ya tiene que dar ese paso, que lo tenía y durante 11 años pues no lo volvió a hacer y ahora es necesario que después de esta pandemia lo vuelva a retomar. Algo que se ha dicho es el avance que el país está haciendo frente a las tecnologías y ya se habla de la 5G. Y Carlos Manquillo nos pregunta, ¿cuál sería el impacto de la 5G ante las falencias de conectividad en el país? Bueno, el 5G, que es una tecnología que ahora está muy debatido y que incluso algunas personas han dicho que probablemente ha servido para transportar el virus del COVID-19 y ha habido un poco digamos, de aspectos un poco fantasiosos sobre eso, que no son ciertos. La tecnología 5G, entendámosla
como cuando estábamos en la tecnología 2G, discutimos la 3G, que mejoró la velocidad de la transmisión de datos. Luego la 4G, que mejoró mucho más la capacidad del manejo de la información, la optimización del espectro radioeléctrico. Y ahora se está produciendo la 5G. La 5G ha estado liderada por las empresas chinas, a las cuales pues el gobierno norteamericano pues les está endilgando que la están utilizando para espionaje por parte del Partido Comunista Chino. Eso pues habrá que examinarlo, y eso está ocasionando que muchos países estén rechazando a las empresas chinas en la implementación de los servicios 5G. Pero los conceptos de las redes 5G fundamentalmente son para mejorar lo que hacen las redes fijas a través de la fibra óptica. Mayor capacidad, mayor estabilidad y mayor velocidad. Porque hoy en día las redes de telecomunicaciones móviles 4G, 3G y mucho menos pues 2G no permiten hacer importantes trabajos estables con buena velocidad y con poca, eso es un fenómeno que se llama jitter, un fenómeno de retardo, que el retardo sea lo mínimo posible. Es decir, el 5G lo que va a traer es unas mejoras técnicas a lo que hoy tenemos en telecomunicaciones móviles. Ahora, ¿dónde se va a aplicar fundamentalmente? Se va a aplicar en el Internet de las cosas, se va a aplicar en las grandes industrias, se va a aplicar en la telemedicina. Ya se va a poder con esa tecnología hacer, por ejemplo, una cirugía a través de un premio Nobel que se encuentra en Europa, por ejemplo, y va a poder acceder a dar las recomendaciones sobre un paciente que se encuentra, por ejemplo, en Colombia. Eso va a tener mayor estabilidad. Se va a poder hacer telemedicina y control de pacientes a través de estas tecnologías. Son tecnologías no tanto para las personas, no para mejorar la conexión o la conectividad de las personas. Es más que todo para industrias. Con la pandemia se estaba pensando que los primeros pilotos de 5G iban a llegar este año, y ya el gobierno nacional pues había dado los primeros pasos en este sentido. Pero yo creo que con la pandemia esto va a tener un retraso, las inversiones se va a desplazar un poco en el tiempo, por lo menos 1 o 2 años más. Entonces la tecnología 5G la debemos ver es como una mejora, es como buscar parecerse más, para decirlo en palabras bien sencillas, como buscar parecerse más a una conexión por fibra óptica. Es decir, una conexión por fibra óptica que tiene gran capacidad. La fibra óptica no está influenciada por las radiaciones de alta frecuencia ni las radiaciones eléctricas. Es inmune a cualquier interferencia, tiene gran capacidad, gran velocidad y gran estabilidad. Es buscando conceptualmente eso. Y eso va a estar más aplicado cuando llegue a el Internet de las cosas y a las empresas. Bueno, Julián, y ya para ir terminando, tenemos una última pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo si la situación como la tenemos ahora de no conectividad y una situación de pandemia, cuáles serían esas consecuencias para el país? Primera consecuencia, que no tenemos teleeducación. Entonces, si volvemos a estar confinados, si hay un rebrote, si tenemos que volver a cuarentenas, no tenemos teleeducación, o muy poca. Y si hay muy poca teleeducación, indudablemente, pues no la hay, porque se necesita que sea para todos. Teletrabajo. Es prácticamente imposible hacer teletrabajo con 5 megas o con cualquier otra velocidad de banda angosta. Tratemos de cumplir al menos las normas que establece el mismo gobierno. Pongamos 25 megas, que es la velocidad de banda ancha que dice la misma comisión y que rige en Colombia desde el 1 de enero del 2019, hace 1 año y 4 o 5 meses. Otra consecuencia, todas aquellas aplicaciones de telemedicina que se podían hacer en las clínicas, hospitales,
pues indudablemente si volvemos a los hogares, no las podemos hacer. Los hogares, muy pocos están bien conectados, pero la gran mayoría están desconectados o con conexiones mal hechas, porque los hogares nunca se prepararon de una manera profesional para tener unas redes que pudieran soportar verdaderamente todo el teletrabajo. Y la última, la más importante, no podemos ayudar a recuperar la economía, porque estando confinados y aislados, no tenemos manera de producir nada. No tenemos manera de teletrabajar, no tenemos manera de aportar conocimiento para la economía del país. Y esa recuperación de este golpe, que se habla que la contracción en los países latinoamericanos puede estar en promedio en el 8% del Producto Interno Bruto, va a llevar después de la pandemia a una situación económica muy grave, a una situación donde necesitamos todas las herramientas a nuestra disposición para recuperar en el menor tiempo posible la situación económica que traíamos, que era en cierto modo aceptable. Cosa diferente sucede en los países que no cometieron, llamemos así, la falta de haber abandonado esas telecomunicaciones. Lo comentaba al inicio, los Estados Unidos prácticamente ya recuperaron en las bolsas de valores su situación económica al mes de febrero, donde tuvieron una caída del 39% en dólares. Prácticamente la tienen recuperada. Entonces, ahí está la gran diferencia entre quienes desarrollan políticas públicas y las hacen muy bien y quienes no. Y esa es la gran diferencia y nos va a costar en el aspecto económico y en el aspecto educacional. Nos va a costar mucho trabajo porque para poder recuperar la economía tenemos que ir a las empresas a trabajar. Pero si no podemos ir o tenemos que regresar a los hogares por otra cuarentena, va a ser muy, muy grave la situación, sobre todo porque ustedes saben que el nivel de pobreza y de informalidad de nuestros países y de Colombia en particular ronda el 50%. Entonces, es muy difícil que se pueda reaccionar cuando no se tienen todas las herramientas. Bueno, ya con esto terminamos. Te agradecemos, Julián, tu valiosa participación, la participación de ACECAUCA en la preparación de este conversatorio. Creo que nos quedan muchas conclusiones y recomendaciones y bueno, esperemos que no haya otra pandemia, pero que sí mejoremos la conectividad, porque esta conectividad no solamente debe ser coyuntural, debe ser permanente, porque eso es lo que permite el desarrollo y un progreso de un país hoy en la situación mundial económica, política, social. Es importante esta conectividad y creo que estábamos atrasados ya hace muchos años y que esta situación pues nos está obligando a mejorar sí o sí. Los invitamos para la próxima semana, dentro de 8 días tenemos un conversatorio con la doctora Estela Conto. El tema que vamos a trabajar será violencia contra las mujeres y las niñas, la segunda pandemia que se ha debido prever. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. Les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias.